porque realmente no hay relevo. Si observamos las tripulaciones actuales, vemos que son todo personas ya mayores, y no solo personas mayores, vemos que son hombres. Ayer me llevé una grata sorpresa aquí al inicio de las jornadas cuando me comentó una de las asistentes que un grupo de mujeres barbateñas, absolutamente pioneras, el año pasado realizaron un curso de rederas de 200 horas en un primer ciclo formativo, además se realizó aquí en Conil, y con la voluntad de continuar adelante, es decir, que quizás estemos dando los pequeños pasitos necesarios para la inclusión de la mujer dentro del sector pesquero, que creo que es una cosa fundamental para que exista ese relevo en las tripulaciones del que no tenemos. Lógicamente, para que, por cierto, si algún día el Instituto Nacional de Estadística facilitase las informaciones sobre la participación de la mujer en el sector, a lo mejor nos llevábamos a algún tipo de sorpresa. Es decir, que en la práctica no hay mujeres, en papeles no lo sé, no lo sabemos ninguno de nosotros, quizá algún día sí lo sepamos. Para que haya ese relevo, lógicamente tiene que haber una serie de atractivos dentro de la profesión y que la gente joven quiera acceder a este mercado. Está absolutamente desregulado. No hay ninguna norma en el Estatuto de los Trabajadores que diga que la normativa laboral no se aplica a la marinería. Eso no existe, no es así. Luego hablaré de la Ley de Registro Horario al final, si me da un poquito de tiempo. Por lo tanto, los derechos laborales deben ser total y absolutamente respetados. Esto no es malo para el sector empresarial. De hecho, yo creo que la pervivencia del sector empresarial depende muchísimo de que se llegue a una serie de consensos y de acuerdos con la marinería y a que el sector se regule. Creo que daría mayor estabilidad al sector y mayor seguridad. El incumplimiento laboral lleva muchas veces a la imposibilidad de que la empresa pueda continuar adelante. Imaginemos una cosa muy sencilla, un accidente de trabajo por una causa que se le puede imputar a un empresario en el sentido de que hay un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales y que lamentablemente finalice en fallecimiento. Si ese empresario no tiene concertado un seguro de responsabilidad civil, esa empresa va a ir a pique. El sector empresarial debe entender que tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una regulación y, desde luego, se tienen que negociar convenios colectivos. Incluso, como idea, se podría incluso partir de la erradicación del sistema a la parte y el establecimiento de una serie de salarios con unos pluses reconocidos como puedan ser el plus de antigüedad, el plus de peligrosidad, el plus de penosidad, nocturnidad, antigüedad. ¿Por qué no? Daría mayor seguridad a todo el mundo y casi estoy convencida de que si se hiciese una pequeña encuesta entre la población marinera, muchísima gente estaría incluso dispuesta a renunciar a ese sistema a la parte que en la práctica, y por lo menos en la localidad de la que yo soy, que es Barbate, ha llevado, y creo que en más sitios, porque el compañero de Adra lo manifestó así el otro día, ha llevado a que los marineros estén cobrando cantidades de 150 euros semanales cuando llegan a cobrarlas y, desde luego, sin ningún tipo de estabilidad. La primera cosa que creo que habría que regular, y se han oído ciertas voces recientemente en Barbate, hay una especie de reivindicación sobre la finalización de la temporalidad en la contratación. Hay un total y absoluto abuso de los contratos temporales. Esos contratos temporales no dependen de otra cosa más que del empleador, es decir, es un criterio empresarial decidir si tus trabajadores son trabajadores temporales o son trabajadores indefinidos. Eso es un criterio empresarial. Ahí no hay que instar a ninguna administración ni tener reuniones donde uno vaya y se haga una fotografía para decir que está muy preocupado por el sector. Eso es una cosa meramente administrativa. Pues bien, cuando hay una concatenación de contratos temporales, es decir, cuando el empresario decide que parte o la mayor parte de su tripulación va a ser contratada mediante un contrato temporal para las distintas campañas de pesca, va a determinar sin ningún tipo de duda que esa contratación sea una contratación indefinida. Lógicamente, como estamos sometidos a unas paradas biológicas que nos vienen impuestas reglamentariamente y es de obligado cumplimiento, esa contratación indefinida es de fijos discontinuos. Vamos a tener un periodo de trabajo, vamos a tener un periodo de veda que tenemos que respetar. Incluso en ese propio incumplimiento en cuanto a las paradas, en cuanto a los periodos en los que la empresa tiene que estar en actividad, conlleva un nuevo perjuicio a la clase trabajadora. En primer lugar, la contratación temporal. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones esa falta de salida de los barcos durante los periodos de actividad
Es decir, si yo tengo una veda en cerco del 30 de noviembre al 2 de febrero, que suele ser muy habitual, pero la embarcación no sale en febrero, sale en abril, y a lo mejor para en septiembre. Hemos perdido muchos meses. Esos trabajadores terminan no teniendo derecho ni a prestación por desempleo ni a subsidio por desempleo. Es que hay muchas veces en las que no conseguimos ese cupo de los 180 días trabajados o 90 cuando tenemos cargas familiares para acceder a subsidios. Esa desprotección es absoluta y desde luego tiene que haber una reforma legislativa en el sentido de que los trabajadores fijos discontinuos tengan una mayor protección. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con la paradoja de que a veces una persona que no trabaja tiene una mayor protección social que un fijo discontinuo, es decir, que un marinero. Esto es una cosa inconcebible. ¿Por qué? Porque no puede acceder a esas rentas, a las RAIs, a las rentas de inserción de empleo, a las ayudas de mayores de 55 años. No puede directamente acceder a ellas porque no cumple con los requisitos. Es una persona que realmente está unida a una empresa y depende de ella. Disculpad un momentito. ¿Qué nos encontramos con el tema de los fijos discontinuos igualmente? Que aunque un empresario considere que tiene una población trabajadora temporal, si ese trabajador lleva este tema a un juzgado o aparece por allí la inspección de trabajo, se va a determinar que estas personas son indefinidas. La clase empresarial se va a ver sometida a una serie de sanciones en el orden social. Es que ese es un incumplimiento. Por eso digo que los cumplimientos de la normativa determinan que la empresa sufra un menor riesgo y pueda pervivir dentro del sector pesquero. Por eso debería ir de la mano. En Barbate hubo un momento bastante importante, que fue el año 1993, donde hubo un conflicto social que llevó a la existencia de un convenio local, el convenio de cerco y jareta del puerto de Barbate de 1993, que sigue haciéndose valer en los juzgados y el criterio de su aplicación lleva siendo estimado durante más de 10 años, por lo menos en lo que respecta al uso que yo vengo haciendo del mismo. Es un convenio que efectivamente lo que hace básicamente es recoger lo que son los usos. Todos sabemos lo que es el sistema a la parte. Con el poquito tiempo que me deja Luis para intervenir no voy a explicarlo porque sé que además lo sabéis, pero bueno, todos sabemos que son dos partes, se detraen una serie de gastos, el gasóleo va por parte del armador, los víveres por parte de los marineros, ese es el monte mayor, luego el monte menor se divide entre la tripulación, más 15 partes, luego están las partes técnicas que son a cargo de la empresa, pero en el convenio de Barbate, que es este de aquí, aparece una cosa que es bastante novedosa y que no tienen otros puertos pesqueros, que es el salario mínimo garantizado. Esto es esencial. Donde no hay convenio, lo que está garantizado es el salario mínimo interprofesional, es decir, 900 euros. En Barbate no es así. ¿Por qué no es así? Porque el artículo 3 del convenio ya recogía expresamente que todas las cantidades salariales y económicas recogidas dentro de este convenio habrían de actualizarse conforme al IPC. Por eso lo que yo hago valer ante los juzgados de lo social, y como digo, llevo 12 años en los que consigo estimaciones continuadas, tanto por hacer valer el convenio como por la falta de transparencia por parte de la parte empresarial, es lo siguiente. Todos sabéis que se publica una orden ministerial a principios de año, a veces en enero, a veces en febrero. Es esta de aquí, en este caso de 21 de enero, se publica una orden ministerial donde se recogen las bases de cotización que tienen los trabajadores del mar, incluidos en los grupos segundo y tercero. En primer lugar, quiero decir una cosa, porque sé que hoy aquí hay personas de muchos sitios. Entonces, la primera y llamativa es que hay un absoluto agravio comparativo respecto a la zona de pesca, y eso me parece una cosa radicalmente injusta y a modificar. Como nos dijeron al principio que propusiésemos cosas a cambiar, me parece muy interesante que, por ejemplo, nos encontremos que en Cantabria un técnico tiene una base de cotización de 1.803 euros y un marinero de 1.458, y en la provincia de Cádiz nos encontramos con 1.680 para el técnico y 1.356 para un marinero. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque un marinero de Barbate tiene que cobrar menos que un marinero de Cantabria o de Guipúzcoa. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo.
Esto es una de las cosas que hay que cambiar. Bien, yo hago valer las bases de cotización, las hago valer como salarios y os voy a explicar el porqué. Siempre la parte empresarial trata de justificar que las bases de cotización lo que tratan es de dar seguridad a los marineros en el sentido de que como es un trabajo que se presta precisamente por campañas y está sometido a una veda, pues hay que dotar de mayor protección a estos marineros. En la práctica no es así. La realidad de las cosas es que les quedan unas pensiones absolutamente miserables y, como he dicho hace un momentito, una grandísima dificultad para acceder a prestaciones y subsidios por desempleo. Pues sí tiene un porqué y lo tiene con el convenio colectivo de Barbate, precisamente. Si incrementamos esas cantidades, vamos a ver la conclusión a la que se consigue alcanzar. En el convenio de pesca, como he dicho, de Barbate, hay un salario mínimo garantizado. Para el año 1993, tenemos que los técnicos tenían garantizado, os lo digo a grandes rasgos, porque tenemos lo que es el mecánico primero, el mecánico segundo, el lucero primero, el lucero segundo, el redero, etcétera. Pero bueno, a grandes rasgos, los técnicos cobraban 94.000 pesetas y los marineros 73.946 como salario mínimo garantizado, aparte de lo que le correspondiese en el reparto del sistema a la parte. Eso más la jarampa, que es un concepto que viene además expresamente recogido como una parte que no computa efectos de salario garantizado, encontramos que se trataría a día de hoy de 673,25 euros para un técnico, 555,72 para un marinero. Bien. El IPC ha incrementado un 84,1% desde el año 1993 hasta el año 2019. Encontramos que para los técnicos tendríamos 1.239,45 euros y los marineros 1.017,56 euros. Vemos que es una cantidad muy aproximada, pero ojo y cuidado, que tenemos otra aproximación aún mayor. Y es el salario mínimo interprofesional. Este es el listado de todos los salarios mínimos interprofesionales que ha habido a lo largo del tiempo. Si analizamos lo que es el salario mínimo interprofesional, vemos que en 1993 el salario mínimo interprofesional era de 58.530 pesetas. Ojo, estamos hablando de que 94.000 tenía garantizada ya un técnico y 73.000 y pico, casi 74.000, un marinero. ¿Sabéis cuánto es eso superior al salario mínimo interprofesional de aquel momento? Pues en el caso de los marineros es un 57% más y en el caso de los técnicos un 91,5% por encima de lo que era el salario mínimo interprofesional en aquel momento. ¿Esto qué determina? Pues que tenemos para los marineros un salario de 1.413 euros y para los técnicos un salario de 1.723,50 euros. Es decir, es una locura pretender que la aplicación como salario de las bases de cotización sea real y efectiva. No lo es. ¿Cuál es la solución de esto? Pues, por supuesto, los acuerdos sociales. Se tendrán que sentar en algún momento los armadores y, desgraciadamente, hay muy poca sindicación por parte de los trabajadores del mar, pero los sindicatos encontrar interlocutores válidos y llegar a acuerdos, porque, como digo, estoy absolutamente convencida de que gran parte de la marinería, que lo que ve es que cuando más lleva a su casa, cuando más, son 600 euros, que no tienen garantizado ningún tipo de ayuda social durante los periodos de desempleo, y que incluso a veces ni siquiera se han garantizado esos 150 euros que están cobrando semanalmente y que están muy por debajo de lo que es el salario mínimo interprofesional, establecido en 900 euros, nos encontramos que quizás sería factible que establezcamos un salario base y una aplicación de unos pluses, como he dicho, y el empresario sepa cuánto le va a costar la fiesta y no tenga que dar explicaciones. Porque a la hora de la verdad lo que nos encontramos es que cuando yo pido prueba en un procedimiento social y le digo al empresario que me parece muy bien el sistema a la parte, aunque yo tengo un salario mínimo garantizado, que me saquen la carta cuenta. ¿Saben ustedes cuántas cartas cuentas he visto yo en 12 años? Ninguna. ¿Y cuántas veces las pido? Las pido siempre. Por supuesto, pido la carta cuenta y pido las facturas con las que me acrediten los gastos que se tienen que detraer para que yo pueda calcular cuál es el beneficio que tenía que haberse repartido con mi cliente. Nunca lo he conseguido saber y creo que no lo voy a saber. Hay una serie de cosas que tampoco quiero dejar de hablar, me quedan 2 minutitos y los voy a aprovechar muy bien, los voy a aprovechar todo lo que pueda, pero es el tema, también tienes que dejar un poquito lo de las firmas horarias, 4 minutitos. Los seguros es fundamental. El convenio recoge la obligatoriedad por parte del empresario de cubrir por lo menos la incapacidad permanente absoluta y el fallecimiento.
realmente me encuentro cuando hay una reclamación de RC por un incumplimiento empresarial en materia de prevención de riesgos laborales que no hay seguro, no hay cobertura que lo cubra. Como digo, eso es un riesgo empresarial gravísimo. Hace unos años, cuando naufragó el nuevo Pepita Aurora en Barbate, en el año 2007, sí que efectivamente había un seguro obligatorio por parte de las cofradías, que en aquel momento estaba concertado con Mafre, no cubría una gran cantidad, cubría 18.000 euros. No lo he vuelto a ver en ningún procedimiento judicial. A mí me gustaría saber. De verdad, cada vez que pregunto algo o presento algún escrito en cofradía, nunca me ha resultado atendido y por eso considero que el sector tiene que entender una cosa. Y al hilo de lo que se dijo en la primera ponencia que hubo ayer después de la pausa del café, nos tenemos que entender todos. Si el día de mañana no podemos pescar porque las aguas están contaminadas o hemos esquilmado definitivamente la pesca y tenemos que recoger plásticos de nuestros mares, ¿cómo van a cobrar los marineros? ¿Por captura también? ¿Por captura de plástico? ¿O tienen que tener un salario? Y paso al registro horario, muy importante. Lo del registro horario ha sido una cosa bastante escandalosa. No sé qué es lo que llevó a entender que había que sacar a la marinería de la obligatoriedad. Ojo, que a mí me parece que esa obligatoriedad perjudica al trabajador y beneficia al empresario, por lo menos en cuanto en la práctica de mi profesión vengo llevando a cabo, porque antes realmente no conseguían acreditar las horas y ahora el trabajador firma lo que le están poniendo por delante. No hay ninguna norma que diga por qué un marinero no tiene que firmar. De hecho, incluso es tan generosa la regulación horaria de la jornada de los trabajadores del mar, que son 12 horas diarias de trabajo. ¿Qué impide al sector cumplir con esta norma? No hay nada que lo obste. Y como digo, es que eso beneficia al empresario. Lo que pasa es que ha habido una gran falta de entendimiento y una imposibilidad de diálogo, pero realmente lo que se propone desde parte de la defensa de los derechos de la marinería beneficiarían absolutamente a los empresarios. Y una última cosita que quiero decir. En cuanto a las ayudas europeas, las ayudas a la marinería por diversas cuestiones. Hay una cuestión que me parece bastante escandalosa y es lo parco que resulta el sistema de ayudas a los trabajadores y desde luego las pocas garantías de que realmente lleguen a sus manos. En el año 2008 creo que fue, sí que había ayudas al desguace, que me parece que es un auténtico desperdicio de dinero y al final lo que está manteniendo al sector, que es saber si se consiguen dinero para los desguaces y así de paso pues rentabilizamos el final de la actividad de alguna manera, porque el sector está en muy mala situación y todos los que estamos aquí pues somos conscientes de ello. Y ahora el tema de las algas nos viene como al pelo, ¿no? A ver si dan dinerito para los desguaces y acabamos con todo. En el año 2008, como digo, se daban cuantiosas cantidades por el barco, ahí no había sistema a la parte, ahí no había reparto absolutamente de nada, y a los trabajadores se les daban 18.000 euros y además tenían que acreditar un año fuera de la actividad. Desde aquella no he vuelto a ver otra hasta la parada que hubo del 15 de septiembre al 15 de octubre del año pasado, de 2018, que es una ayuda parquísima, cuando yo creo que se había incluso estado hablando de que se garantizaban 6 meses de ayuda para la marinería y demás. Al final esos 6 meses se quedaron en un solo mes y tenían que cumplirse una serie de requisitos. Pues bien, en Barbate hay 2 barcos que se vieron afectados de esta situación. Uno de los barcos no lo sé por qué no lo sigo, pero al otro sí que lo llevo. En ese caso, tuvieron, y creo que en ambas situaciones fue lo mismo, un problema con el balizamiento. Es decir, uno de los requisitos para que los marineros consiguiesen esa ayuda de 1.400 euros, volvemos a decir, mira qué parecido a lo que defendemos como salario, esa ayuda de 1.400 euros del 15 de septiembre al 15 de octubre dependía de que el barco acreditase su situación de amarre y inactividad en puerto. Vale. Si yo tengo un certificado que a mí me dice que ese barco está amarrado en puerto y tengo por otro lado una serie de facturación que me dice que las balizas han fallado, la caja verde, la caja azul que han fallado y no han emitido señal porque se han estropeado las baterías, ¿por qué esos trabajadores que a mayores, incluso si esa parada no fuese por esa causa, que en estos casos sí lo es, si no fuese por esta causa y fuese por otra, ¿por qué por un incumplimiento empresarial el marinero que se queda un mes parado no tiene derecho a percibir esas ayudas? Pero tan loca es esa ayuda, tan loca esa ayuda es por falta del acuerdo pesquero con Marruecos, que no sé si lo he dicho. Tan loca es esa ayuda que cuando la recurrimos nos dan pie de recurso a los juzgados de lo contencioso administrativo de Cádiz.
Y los juzgados de lo contencioso administrativo de Cádiz no se ponen de acuerdo con quién tiene la competencia para resolver de los mismos. De momento nos han mandado a los juzgados centrales de lo contencioso administrativo en Madrid, pero es que algunos de los juzgados han dicho que incluso quien tiene la competencia es la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional. Yo no sé dónde terminaremos. En la lucha, desde luego, ese barco está, que es el Benamahoma, y estamos en esa línea de intentar conseguir que, por supuesto, recuperen esos salarios que no se le pagaron. Y bueno, ya en el debate alguna cosilla más a lo mejor puedo deciros. Y es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, Tomás Pacheco, a continuación. Buenos días. Daros las gracias a todos. Mi nombre es Tomás Pacheco y represento a la Asociación de ABEMPE de Barbate. Perdona, pero hay puntos que discrepo totalmente con Gemma. En el caso de los seguros, la mayoría de los barcos tienen seguro. En el tema de horario de la firma de horas, por mi parte, creo que es un desconocimiento de lo que es el sector pesquero. El pescado no está en una estantería y se puede coger a la hora que uno quiera. El pescado tiene su hora y no se sabe a la hora que lo vas a poder capturar. E incluso llevándote toda la noche y no lo captura. Y en el tema de la ayuda que ha comentado de los compañeros de estos dos barcos, el problema no es que sea del sector, ni del trabajador, ni del empresario. El problema es de las administraciones que cada vez proponen unas ayudas inalcanzables, ni para el trabajador ni para el armador. Las administraciones prefieren devolver el dinero a Europa, como bien comentasteis aquí ayer varios, antes que se la lleve el sector. Y de ahí voy a iniciar más o menos la exposición que, como también comentamos aquí ayer, sobre la política pesquera común. La política pesquera común, en lo que es teoría o exposición, está todo muy bien, pero luego la realidad, llevarla a la realidad, es totalmente nefasta. Yo pongo, por ejemplo, la exposición que voy a hacer es un caso real y el Grupo de Izquierda Unida me tiene a plena disposición por si le interesa algo de lo que yo exponga. La PPC, en lo que se refiere a control y comercialización, a lo que se refiere en el Golfo de Cádiz, es nefasta. Y es nefasta porque en el año 2012 nos hicieron un reparto de cuotas, donde Barbate fue bastante solidaria. Barbate en ventas ostentaba el 36% en el periodo de plazo que se cogió para dicho reparto. Y junto con todos los puertos, pues hubo bastantes diferencias. En venta, Barbate representaba el 51,5%, y viniendo de un plan de gestión donde todos los barcos capturaban 3.000 kilos día. Lo que no se sabe es si lo declaraban o no se declaraba, que aún sigue existiendo. Este 51% era después de haber quitado todas las capturas que Barbate había tenido en Marruecos. Esas fueron todas retrotraídas y no había ni solo una. Y luego las nuevas construcciones. Luego hubo una modificación en una orden donde había puertos que tenían muy poca cuota, pero no la tenían porque ellos no habían hecho su tarea anteriormente, que es declarar. Y como no se declara, no tiene derechos históricos. Y se le volvió a dar entre todos los puertos 100 toneladas a un puerto, que fue el beneficiario, solo un puerto, que era el que más
más margen tenía con los demás. Y este es el nuevo panorama que nos encontramos en mi puerto, concretamente Barbate. Nos encontramos un puerto con cada vez menos unidades. Y no hay que ser muy listo para que dentro de un mismo caladero varios puertos crezcan y el mío decrezca. ¿Por qué? Algo existirá. Luego, los agravios comparativos que nos da esta PPC. Barcos en el mismo caladero, cogiendo las mismas capturas, cogiendo las mismas especies, tengan condiciones distintas a la hora del diario electrónico, a la hora de manipular el pescado. Es que no se entiende. O se legisla para todo o no legislemos para nadie. Pero la Administración se ha encontrado un chollo con estas medidas, porque concretamente en este puerto la flota nuestra no está cayendo, se está derrumbando, con el consentimiento de ambas Administraciones, ya lo he dicho anteriormente. Son copartícipes de todo. ¿Qué pasa? Luego hay otras armas a tener en cuenta, que hay quien las usará y quien no las usará. Se está infradeclarando, se está intercambiando especies. Yo descargo una especie sujeta a tag y cuota y pongo otra que no tenga tag y cuota. Eso no es jugar con las mismas armas. Eso al igual tenga contestación a lo que está diciendo, a lo que ha comentado anteriormente Gemma. Yo no puedo luchar contra la pared. Yo donde en el año 2012 vendía boquerones a una media en el Golfo de Cádiz a 3 euros, este año la media es 1,19. Esa diferencia de casi 2 euros a las empresas y sujetos a tag y cuota, ¿cómo se reemplaza? Tenemos el problema de la sardina. Y lo peor de todo, que con esta cantidad de normas y de imposiciones por parte de la Unión Europea, lo que ha llevado pues a lo mejor que teníamos en el pueblo, la retirada de los buenos profesionales, porque podíamos llevar a gala que los mejores profesionales del mar lo teníamos en Barbate, y lo peor de todo, la paz social, porque con las discriminaciones que estamos sufriendo es muy difícil supervivir, y la paz social era primordial. Ni nosotros somos tan tontos, ni los otros puertos creo que sean tan listos, pero la realidad es esta. Y el descenso se ha venido viendo año por año. En 2012 teníamos una media de boquerón de 2,92. En 2013, 2,81. En 2014, 2,54. 2015, 1,52. 2016, 1,55. 2017, 1 euro. 2018, 1,29. 2019, 1,19. ¿Para qué se hizo ese reparto? Nos preguntamos. ¿Para qué se hizo ese reparto? Si tenemos la información de que Europa nos asigna 4.200 toneladas de boquerón para cada año, fuera parte de los swap que haga con Portugal o otros países.
Y se habla de que en el Golfo de Cádiz se capturen más de 10.000 toneladas. ¿Quién puede luchar contra eso? Es que no lo sabemos. ¿Quién puede luchar contra eso? Y menos sin el apoyo de las administraciones. Porque para mí las administraciones están haciendo un dejamiento total del tema. No le importamos, no lo voy a decir lo que iba a decir, pero nada. Ellos se encuentran en el papel de que yo me peleé con el de un puerto, que me peleé con el del otro, estemos nosotros desunidos y ellos se aprovechan de la situación. Y es lo triste del tema. Cuando he dicho esto de las capturas que se hacen, cuando nos asignan 4.200, el desfalco ecológico que se le hace al caladero es inmenso, ¿no? Cuando prevén todos los datos que se da a IEO y a otras instituciones son erróneas. ¿Para qué? ¿Para qué damos tanta información? Algunos, entre comillas, algunos. Otros no dan información ninguna. Y ya, ¿para qué seguir hablando del tema de lo de...? Yo quería introducir otra cosa, que ante un cierto reparto de estas especies que infradeclaran, que la meten por otras especies, los que estamos cumpliendo y haciendo la tarea, mañana vamos a ser castigados. Porque si yo estoy introduciendo una cuota que no capturo, me estoy haciendo una cuenta de suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue. Cuando haya dicho reparto, él va a tener 1 millón de kilos y yo voy a tener 1.000. Cuando adjudiquen el porcentaje de cuota, a él le va a corresponder 100 toneladas y a mí 10. ¿Eso es justicia en el sector pesquero? Pues nada, no dejamos de decir que todo esto son políticas nefastas por parte de Europa, del Gobierno español y de la Junta de Andalucía. Todos son sabedores de la situación y no hacen nada. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar yo el último. Ojalá pudiera yo hablar con la rapidez que habla aquí la compañera. Soy Antonio Ponce, soy actualmente el capitán de la Almadraba de Conil, pero a la vez he sido y soy pescador artesanal. Yo soy una especie de híbrido, ¿sabes? Porque yo trabajo 6 meses como autónomo en una embarcación artesanal y luego trabajo 6 meses como almadravero. Entonces resulta que estoy como autónomo y luego estoy en una empresa. Yo, viendo los problemas, conozco Barbate, es el puerto que está muy cerca nuestro y entiendo tanto a la parte social como a la parte empresarial, entiendo que cada uno expone sus razones y es verdad que la tienen. En el caso nuestro, pues es distinto. La pesca artesanal en Colín no tiene nada que ver. Para que ustedes veáis, yo fui patrón mayor en el año 85 por la parte social, pero resulta que mi empresario era mi padre. ¿Os podéis imaginar lo que yo podía negociar con él? Entonces, aunque parezca un poco, es un poco el panorama que se da en lo que es la pesca artesanal en Conil, donde posiblemente el 50 o el 60% de las embarcaciones son familias. Entonces no existen realmente unas relaciones laborales como puede ser en Barbate, donde son embarcaciones más grandes, y es otra historia. Entonces aquí, en la parte nuestra, pues el salario es a la parte.
y dependiendo de lo que venda la embarcación, pues así se ganaba. Y además, si tu padre se quitaba un poco, tampoco protestara que era para nada. Era para el mecánico o era para eso. Pero, por tanto, sin embargo, cuando entramos en la parte almadravera, pues efectivamente hay un convenio laboral, hay unas relaciones con su comité de empresa y eso, y es totalmente distinto. Pero mira, yo creo que estoy aquí un poco metido, encajado, porque realmente no hay unas relaciones laborales de las que yo pueda hablar como hablan ellos. Yo voy a hablar de un poco de lo que sé, ¿entiendes? Para que os llevéis una idea de lo que es el sector pesquero en Conil y lo que es la almadraba y los problemas que tiene. Mira, yo entré en el año 85 en la almadraba y desde que en la cofradía de patrón mayor, tenía 25 años, además, me parece que fui el patrón mayor más joven que había en España de aquella. Y entonces, de allí hasta ahora, en un periodo de 30 o 40 años, todas las políticas pesqueras y todas las ayudas pesqueras que han venido a nuestro puerto han sido para aumentar la capacidad de extracción de la flota. Y, por supuesto, ninguna o casi ninguna sobre lo que es la conservación de los caladeros. ¿Qué se ha conseguido con esto? Porque lleguemos a la situación en que estamos, que tenemos los mejores barcos del mundo, tenemos la mejor tecnología del mundo en nuestros barcos y tenemos los pesqueros destrozados. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esa es una de las cosas que nos ha llevado a la situación actual, donde tenemos un sector pesquero en Conil, que posiblemente sea uno de los puertos pesqueros donde tengamos mayor número de especies, mejor precio de comercialización y posiblemente de los puertos actuales de pesca artesanal, específico de puerto artesanal, que tenga la mayor producción pesquera actualmente. Fíjate, aunque imaginaros lo que esto era hace 80 años, si nosotros hubiésemos cuidado ese caladero y si las políticas que se hubiesen hecho, que está muy bien, que yo entiendo, hombre, que hay que mejorar en seguridad, que hay que mejorar en tecnología. Si esas políticas hubiesen estado un poco compensadas, hubiésemos estado ahora mismo con un sector pesquero importante. Claro, ¿esto por qué se hacía? Yo sé, hombre, se hacía porque venían las ayudas de Bruselas y porque políticamente siempre son más agradables las ayudas que le dan a un pescador un barco más grande, que le ponen un plote, que le ponen un dedo, que decirle a un pescador, sí, usted va a tener este barco, pero no va a poder meter toda la red que a este barco le quepa, sino que usted va a pescar con una serie de metros de red y con un mallaje. Pero claro, esto ya políticamente no interesaba. Y ustedes saben cómo se ha funcionado, sobre todo en este país y en esta región. Luego, espérate, a ver si soy capaz de encarrilar esto. Mira, fijaros hasta qué punto este puerto se ha movido y ha sido importante, quizá porque se han dado una serie de circunstancias, no porque sea mejor que otros puertos o peor, sino porque estuvieron una gente especial o una gente con unas ideas en un momento determinado. Casi todas las medidas que se han puesto en este puerto restrictivas sobre pesca las puso el mismo sector en asambleas de pescadores. ¿Habéis oído hablar del kilo, de que el pulpo no se pescara con menos de 1 kilo? Bueno, pues eso salió de Conil. Que no crea que fue una asamblea tranquila, hubo hasta navaja, porque había quien no estaba dispuesto a tirar un pulpo que tuviera menos de 1 kilo, pero se consiguió. Y esto luego se editó en el boletín y actualmente en todos los puertos de España hay 1 kilo. El tema, por ejemplo, de los arrecifes artificiales, nosotros tiramos nuestros propios arrecifes artificiales. Nosotros subíamos los bidones con gavilla y perseguíamos a las vacas donde estuvieran arrastrando, nosotros le decimos vacas a los barcos de arrastre, y se las tirábamos para que las cogiera y destrozaran la red. O sea que es una lucha importante la que ha visto en este sector. Nosotros tenemos redes prohibidas durante determinados meses en este puerto, y eso lo hizo el propio sector, mientras que las administraciones siempre han pasado de ese tema. Entonces, con el control de mallaje es una de las cosas que quiero aclarar, porque esto son cosas de experiencias mías. Entonces yo vengo aquí porque a mí me cuesta muchísimo trabajo hablar. Yo tengo la boca como un zapato, ahora mismo. Yo vengo a contarle a ustedes lo que hemos vivido
para que sirva en un futuro, ¿entiendes? Para que podáis contarlo por ahí y decirle, mira los cojones que tienen allá abajo. Entonces, sobre el mallaje, empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que las especies, que dentro de las especies, los ejemplares más grandes fueron los primeros que empezaron a desaparecer. Claro, ¿por qué? Porque pescábamos con una malla grande. A medida que iban desapareciendo los ejemplares más grandes, íbamos bajando la malla. Y fuimos bajando la malla, bajando la malla, bajando la malla, ¿hasta qué? Hasta que llegamos a una malla que mataba a la especie por debajo del peso de su reproducción, con lo cual esquilmamos totalmente el caladero. Si a todo esto, que es verdad que son problemas nuestros, por eso llegamos y ya lo que hicimos fue poner una veda. Si a todo esto le sumamos temas como por ejemplo la pesca deportiva, tío, que eso no se legisle en este país, tío. Es que la balsa de inútiles que hemos tenido y tenemos las administraciones, tío. Es que eso no lo entiende nadie. Que se está casando y se casa y tiene que tener coto, tiene que criar hasta la perdida antes de pegarle el tiro, porque si no ahí perdice. Y que aquí tengamos la mar como si fuera un coto sin vallado, que aquí va todo el mundo a pescar. No es que van a pescar, no, es que la presión que está haciendo actualmente la pesca deportiva en esta zona es brutal, tremenda, y es tan tremenda porque no es pesca deportiva, ese es el nombre que tiene, es furtivismo. Y están compitiendo con nosotros, hasta el punto que determinados pescas, como era la pesca del caramal, la pesca del pesquero, que se utilizaba con vivo, ha dejado de ser un medio de vida para el pescador profesional y ha pasado a ser un modo de enriquecimiento ilícito para la pesca deportiva. Todo eso está pasando aquí. Claro, los restaurantes que lo compran, la empresa de puertos andaluza, ¿habéis hablado de eso? Eso es para tirarle una bomba, tío. La empresa después, ¿qué ha pasado con eso? Claro que lo que le interesa es tener barco y a cobrar, barco y a cobrar. Y no hay control de ningún tipo. Los barcos están ahí, la gente va a pescar y ellos cobran por el barco que está en el puerto. Sí, no, para los pescadores hay todo el del mundo. Yo he llegado a decirle a un inspector, digo, ¿qué pasa? ¿Qué te gusto, tío? Porque todos los días que vengo al puerto me pide los papeles. He tenido inspecciones en el puerto durante una semana, 3 veces seguidas, 3 días seguidos. Claro, entonces a ellos no. Y luego ya, si poco era el problema que teníamos, como la estupidez humana no tiene, es verdad que eso no tiene tope, yo cada vez, yo digo, ya no me pueden sorprender más, y sale otro y me sorprende. El tema de las algas. El tema de las algas, que nosotros, bueno, he estado con los pescadores y nosotros, yo calculo que el tema de las algas tiene afectado entre el 70 y el 80% de los caladeros. Entonces, si a todos estos problemas le pone el tema de las algas, pues imaginaos cómo está el sector pesquero. Dice, falta de mano de obra, efectivamente, que si tú no tienes caladero, tú no tienes pesca, tú no tienes posibilidades, tú no vas a tener mano de obra especializada. Es que eso es así. Otra cosa, fijaros, los pescadores o el pescador artesanal, dentro de lo poco que suele acabar su vida, que cuando termina su vida laboral, que es la paga que le queda, eso es sobre 1.000 euros, 1.000 y pico de euros, que es lo que está quedando actualmente, y eso pues tenía siempre un valor, que era la embarcación propia, que esa embarcación se vendía, y siempre, pues mira, otros pescadores optaban a ella, y seguían pescando, y mira, tiraban para adelante. Ahora, ¿qué pasa? Que eso se ha devaluado totalmente. Hoy tenemos en nuestro puerto un montón de embarcaciones, cuyos de tercera, ¿entiendes?, de embarcaciones profesionales, como no hay nadie que coja el relevo y además los demás puertos están igual, pues no hay quien coja, y ese es otro valor que ha perdido el pescador. Pero fijaros, y yo no sabía ni de qué iba a hablar usted, pero digo, coño, pues lo voy a hacer así, para que ellos vean lo que es una política pesquera medianamente en condiciones. En estos 30 años que estoy hablando, desde el año 65, en el año 65 entré yo de patrón mayor en la cofradía y curiosamente entré también de almadravero.
Y en estos 30 años, fijaros, en el año 79 o 77 llegan los japoneses aquí. Me he pasado a la almadraba, para que veáis la comparación. En el año 77 llegan los japoneses y hay un boom de las almadrabas como consecuencia de la comercialización en fresco que los japoneses consiguen con esto. ¿Qué pasa? Que a partir de ese momento hay un boom de las almadrabas y se empieza a pescar. Pescan las almadrabas, pero a la vez pesca una flota industrial que tenemos en España, Francia e Italia sobre todo. Los japoneses no os hablo porque lo de los japoneses, bueno, los echaron del Mediterráneo porque llevaban hasta las piedras. O sea, esa flota, esta gente. Entonces empiezan esas tres flotas a pescar, junto con la almadraba. ¿Y qué ocurre? Que 80 y tantos, 90, finales de los 90 empieza ya a ver que faltan los atunes, principios del 2000, 2000 y pico, se ha esquilmado el caladero de atunes. Fijaros, quizás no llegara a 20 años se esquilmó el caladero de atunes. ¿Por qué? No por las almadrabas, porque las almadrabas, como sabéis, conoceréis ustedes, es un arte muy selectivo, que está en un sitio fijo, los atunes pasan y si no pasan, total. Que no es eso. Sin embargo, la pesca industrial del atún fue un desastre. Tenían helicópteros, perseguían a los atunes, los machacaban durante meses y meses en el Mediterráneo. ¿Y qué pasa? Que empiezan las primeras voces de alarma. Y afortunadamente hay gente sensata, y dentro de la gente sensata están los científicos y eso, que empiezan a presentar informes diciendo que el próximo atún lo vaya a tener que comer pintado en un papel, que es que esto se acaba. Y las almadrabas, viendo las almadrabas que dentro de las poblaciones como Conil, Barbate, Zara, Tarifa, son una de las bases, digamos, económicas de estos pueblos, veis que esto se va al garete. Y junto con los ecologistas, que fueron también una de las grandes bazas que tuvimos, ecologistas, científicos, almadraveros, ayuntamientos de Izquierda Unida, que esto hay que decirlo, alcalde como Antonio Roldán, que está aquí, que consiguió meterme en un avión y llevarme a Bruselas, que eso sí que es difícil. Fuimos a Bruselas y planteamos allí qué estaba pasando, luchamos contra los italianos, luchamos contra los franceses, luchamos incluso contra la flota industrial española, catalana, y se consiguen poner los stocks. Y en los stocks, al principio se pasó muy mal. Posiblemente de los riesgos más grandes que corrió la almadraba fuera precisamente porque en aquellos años se ponen los stocks, los armadores de las almadrabas dicen, como una de las cosas, que no había viabilidad económica en la empresa, se hace un poco una reducción, aunque no muy traumática, porque era cuando se jubilaban, una reducción de los jubilados y se reduce la plantilla, pero bueno, a trancas y barrancas. Y ahí va lo bueno. ¿Cuál no sería nuestra sorpresa cuando a los 5 años de que esto ocurra empiezan a aparecer atunes por todos lados, tío? En 10 años la población de atunes se triplicó, se cuatriplicó, hasta el punto de que estamos capturando el 5 o el 6% de los atunes que nos llegan a la almadraba, porque no podemos capturar más. Fijaros la devastación que había en el Mediterráneo, que cuando se ponen los stocks, la flota pesquera sale a pescar el 1 de julio. La flota pesquera industrial se va al Mediterráneo a pescar. Y el día 7, 6 días después, estaba amarrada en el puerto porque tenía los stocks capturados. En 24 horas. Fijaros lo que estaban haciendo en el Mediterráneo cuando estaban pescando meses y machacando. Claro, esas son las políticas europeas. Esas son las políticas que apoyan al empresario, que apoyan a la gente. Entiende que al empresario le da igual, el empresario agota el atún y con lo que ha ganado después se compra un hotel. Exactamente. Y a los almadraveros, ¿qué le pasa? Que se acaba el atún y le salen 2 velas de moco, que no os podéis imaginar. Y se acabó su forma de vida y se acabó lo que ha hecho. Y a ver dónde se mete esta mano de obra. Hoy en día, hombre, yo para dar un poco de esperanza, lo mismo que nosotros, las almadrabas han llegado a sufrir un momento de deterioro tanto de pesca como en lo social muy dura, y sin embargo se han recuperado. ¿Por qué? Porque ha visto una política fuerte, porque ha visto inspectores, porque se puso toda la carne en el asador y se dijo, vamos a hacer esto. Con todas las demás, en Conil, en la pesca artesanal y en todo, yo creo que si se pusiera toda la carne en el asador,
Si el que fuera director de pesca, o el que fuera, o el que le correspondiera, fuera un hombre con sensibilidad, con conocimiento de lo que está ocurriendo, esto y lo otro, yo creo que habría más, en vez de menos técnico y eso, a lo mejor se podría llevar esto a cabo. Y luego yo tengo ahí una serie de fotografías para que veáis, porque una serie de fotos ahí de lo que ha hecho el alga con las almadrabas, pues esas otras, digo, aquí es que aquí son castigos divinos, los pobres son castigos divinos unos detrás de otros. Y he traído una fotografía para que veáis lo que está haciendo el alga y lo que está haciendo el cambio climático, porque esa no es el alga invasora. La gente habla del alga invasora como si esa... y ya está, ¿no? En Conil se está produciendo un fenómeno, que no es ese ancla, que es la proliferación de algas, posiblemente por el aumento de la temperatura, yo no lo sé, yo no soy científico, yo me tordeo en el agua y la veo siempre igual, ¿entiendes? Pero posiblemente por una serie de factores, fijaros la proliferación de algas, que este año ha estado a punto de cargarse la campaña de almadraba. Imaginaos, esto es una red, esta es la red de la almadraba que se llama revera, que sirve aproximadamente, que lo que sirve es de tope para aguantar los atunes. Eso es un hilo de 5 milímetros. Y veamos el volumen que ha crecido. Claro, ¿qué ocurre? Cuando le da la marea, ese volumen. Y ese es un alga que se cría ahí. Y ese alga se ha desarrollado en 1 mes y medio. En 1 mes y medio se ha desarrollado ese alga. Entonces, todo eso son problemas, todo eso. Mira, pues incluso con el alga, con lo que queráis, si hay atunes, la almadraba va a durar. Ya no las buscaremos para solucionar los problemas. Pero tiene que haber atunes, ¿eh? Como no hay atunes, no hay almadraba. La pesca artesanal, si hay pesca y conseguimos aguantar los caladeros, esto va a seguir. Si no, no va a seguir. Así que muchas gracias y eso es lo que os quería transmitir. Bueno, muchas gracias. Quería comentar antes de nada, por favor, quienes hayáis venido y que no hayáis, que no veáis... no se oye. Vamos. A ver, ahora... Quería comentar en primer lugar los que hayáis venido hoy y no llegarais ayer, que por favor, si no os habéis inscrito, si estáis como participantes de las jornadas, que os inscribáis detrás. Como son las 11:15, si os parece 10 minutos así para hacer un pequeño debate, unas pequeñas intervenciones. Aquí el compañero. Por favor, hacer intervenciones cortitas para que nos dé tiempo, ¿vale? Porque está ya también Isma por aquí, ya que no se retrase. Es posible hacer intervenciones cortas después de haber escuchado a estos 3 ponentes, porque a todos les... ¿Se escucha o no? Sí, sí. Vamos a ver. En primer lugar, este es un foro donde tengo que decir esto que voy a decir, que es espeluznante. El puerto de Adra y el puerto de Barbate han sido los puertos más castigados por la administración pesquera andaluza durante los últimos 20 años. Y esto que estoy diciendo no lo digo por decirlo, lo digo con conocimiento real, porque han sido 20 años en los que he sido patrón mayor, se construye un gasoducto Argelia-España, cobran todos los pescadores de la provincia de Almería menos los de Adra, porque a Paco Jiménez había que acabar con él porque es políticamente incorrecto. Esos son los políticos que tenemos en este país. Me da vergüenza de escuchar a Felipe González Márquez decir las barbaridades que dice y estar de servidor del capital. Eso le ha hecho un daño tremendo a la izquierda en este país y en el mundo entero. Dicho esto, mira compañera, hablaba del tema de riesgos laborales. Es una vergüenza que tenga que venir una persona que no ha estado nunca en un barco, que no sabe lo que es un barco, porque viene con un PowerPoint, nos da una charla que no nos vale para nada en la seguridad laboral, pero sí nos cobra cada año y hay que pagarle. Y si ocurre algo en el barco, como lleva ese papel, ya está cubierto. Es vergonzoso que vayamos creando nada más que problemas burocráticos administrativos para que los pescadores tengan cada vez la vida más imposible de sacarla para adelante. Casualmente, en estos 20 años que llevo, mirad, en la provincia de Almería se tiró 20 años sin subir la base de cotización y prácticamente en casi toda Andalucía.
Cuando llegué en el 2000, hubo la orden que sale todos los años y desde ADRA propusimos que se subiera el 12%. Era una barbaridad. Era una de las épocas duras de la pesca, pero había que subirlo, porque no hay derecho a que un pescador que se tire otra vez trabajando, cuando se jubila, encima tenga una paga mísera y tenga que ir rebuscando la vida por el puerto y haciendo cosas, porque es que si no, no puede vivir dignamente. Eso es lamentable. Dicho esto, ADRA y Barbate hemos coincidido casi siempre en casi todo, porque hemos sido puertos eminentemente de pesca de cerco. Hemos sido los puertos que prácticamente hemos tenido siempre los mejores convenios. En ADRA en el 82 había 1000 y pico pescadores. Hoy en el 2020, ya que estamos prácticamente, tenemos 100 y pico. Qué pena. Un sector con más de 3000 años de historia en la ciudad de ADRA, un sector que es el que más complementariedad tiene en la industria más importante de este país, que es el turismo. Que esté como está es lamentable. Y a eso en gran medida nos han llevado las administraciones, porque han jugado siempre al divide y vencerás. Tengo que me culpar también con mi propio sindicato, porque estamos permitiendo que Margarita Pérez se cargara en las reuniones, que siguieran participando los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero no hemos tenido la capacidad de lucha de obligar a que tenían que estar, porque tienen que estar, porque a la parte social hay que defenderla, porque a Juan Pobre muchas veces no hay quien lo defienda. Y el sector pesquero es un sector privilegiado porque la parte social, o sea, el reparto a la parte es uno de los repartos más sociales del mundo. Es decir, yo me acuerdo cuando estábamos en Marruecos pescando, que casualmente había momentos en que en ADRA vendían 20 barcos de cerco de Barbate y eran un barco más de ADRA. Y así es como tenemos que ser el sector. Y ahora nos están convirtiendo a los pescadores de un puerto en enemigos de los pescadores de otro puerto. Pero mire usted, y lo dije ayer, ¿cómo puede haber una zona reservada en Almería y no pueden pescar nada más que los barcos de Almería y 3 de Carbonera? Y los barcos de ADRA no. Oye usted, si somos barcos de cerco que pescamos desde el Golfo de León hasta Algeciras, ¿cómo luego usted me dice que en Almería, en mi provincia, mis barcos de cerco no pueden pescar? Esas cosas no pueden ser. Termina ya, por favor, compañero, para que haya otras intervenciones, porque hay media por ahí tenemos que acabar. Por favor. En el tema del atún, ¿qué decirte? En ADRA teníamos una moneda hace 3000 años con toda invertida, y los pescadores de ADRA hoy no podemos pescar un atún, porque, como tú bien has dicho, desde el 90 o por ahí que se carga la pesquera industrial, la pesquería, que es lamentable que todavía pesquen el atún cuando está en desove, que es lamentable que llevan en jaulas hasta machos de 500, 600, 700 kilos para juntar más el cardumen. Cuando se va al desove tenía que estar prohibido pescar industrial. Usted pesquelo y, como se dice, sin avionetas, sin helicópteros, etcétera, etcétera. Pues bueno, en ADRA teníamos 6 barcos de cerco de atún, en ADRA Vioventa de 20 y 30 toneladas, y hoy no podemos pescar un atún. Cuando no existía Barcegó, y hoy Barcegó puede pescar 1000 o 2000 toneladas. ¿Dónde están ahí los derechos históricos? ¿Quién los marca? ¿El sinvergüenza de Centenera porque su mujer está colocada con los Barcegó en Cataluña? Me cago en María Santísima, perdón. Una almadraba puede tener, nosotros cuando más personas hemos tenido, 80 trabajadores. En una sola almadraba, 80 trabajadores. Un barco de claro, de ahí viene que ahora se rajan las vestiduras, el asná, el otro, queriendo matar y salar a los independentistas. De ahí vienen los repartos de atún. Y os voy, mira, soy hasta divino. ¿Os ponéis algo que este año a Canarias el Pedro Sánchez que no dice una verdad, pero el Pedro Sánchez le da los atunes que piden los canarios? ¿Os ponéis algo que se lo da? Esas son las políticas. Nosotros los andaluces hemos mantenido los gobiernos en Madrid, aquí errado, y nunca tenemos nada. Los dos votos de eso, 500 toneladas de atún para Canarias, que no las ha pescado nunca. El fondo de maniobra para Canarias. El fondo de maniobra ya se lo dio Carlos Domínguez. Exactamente, que al principio se dijo que era para las almadrabas. ¿Por qué? Porque había mucho más rentabilidad social en las almadrabas y todo. Que efectivamente
el papelito de los cursos de prevención de riesgos laborales es exactamente lo mismo que lo de protección de datos. En fin, firmamos un papelito y prácticamente allí nadie ha hecho nada. No se determina la responsabilidad empresarial únicamente porque el trabajador acredite tener hechos o no los cursos. Puede haber otras cosas, como que no haya EPIs o lo que sea. Pero a lo que yo voy es a lo fundamental que es para un empresario tener concertado un seguro de responsabilidad civil. Es que si por mala suerte un trabajador se corta un dedo, o fallece o desaparece en la mar o 1000 cosas, estamos hablando de la desaparición de esa empresa fulminante, porque no hay empresa que aguante una indemnización de 1 millón de euros si no hay una compañía aseguradora detrás, o de 100.000 euros. Es que se va a pique. Eso es lo que veo que es fundamental. Ahí tiene que haber una concienciación porque eso es el fin de esa empresa fulminante y ahí ya no hay donde agarrarse. Está aquí el compañero. Por contestarle una cosita, una reacción. No creo. O sea, yo soy de Adena. ¿Sí? Yo soy de Adena. Yo trabajo en WWF. Cuando hablabas antes de los ecologistas, de la lucha que se tuvo en su momento. Te lo cito. Pero, y te lo agradezco. Pero no se puede ser, o sea, sobre el comentario que has hecho sobre los canarios. O sea, yo creo que hay que ser bastante justos. Las aspiraciones de una flota que además es muy artesanal, igual que lo sois vosotros aquí, igual que hacia el tema del atún rojo, lo que hay que buscar es sensibilidades dentro del sector hacia compañeros, no este regionalismo de si es Canarias frente a Andalucía, etc. Yo creo que eso no es porque ellos tienen derechos y tan justos como los han tenido las almadrabas y los está apoyando, y esto no es un elemento de desunión, al revés, debería reforzarlo y ser un elemento de unión entre las diferentes visiones que puedes tener una discusión de si es más o es menos, etcétera, pero en el reparto, que hay muchas cuestiones que hay que hablar sobre el reparto de las cuotas aquí en España, qué criterios se utilizan, qué importancia debe tener la pesca artesanal, la pesca más social, la que puede ser más sostenible. Sobre ese reparto es una discusión que evidentemente hay que tener, pero yo creo que en flotas que sois, no digo iguales, pero muy parecidas, lo que tenéis que buscar es colaboración y trabajo conjunto, más que buscar las diferencias regionales y los intereses propios. Solo era un comentario. No, sí, yo de verdad, o sea que no he querido decir que los canarios, lo que quiero decir es el criterio que utilizan para el reparto. ¿Entiendes? Que no utilizan criterio social, porque si no las almadrabas, lo que no es comprensible que un barco de 15 tripulantes en Cataluña tenga el mismo tonelaje que una almadraba que tiene 80 personas trabajando. ¿Entiendes? Lo que te digo es el criterio político que utilizan. El voto para mantenerse en el poder. Sí, voy a ser breve. Le quiero comentar una cosa. Bajo ese punto de vista de que con los canarios, pero es que ya ha habido anteriores gobiernos que por esta causa que ha comentado nuestro amigo le ha dado 100 toneladas del fondo de maniobra. Es que se la adjudicó para ti, Canarias, y por esa regla de 3 ahora tenemos una situación en el estrecho que es bastante caótica, con el alga, con barcos sin cuota, con barcos con un caladero compartido con un tercer país, donde las condiciones técnicas son muy distintas a las europeas, donde un voraz en Marruecos lo cogen con 15 centímetros y los pescadores andaluces los tienen que coger con 30. Son bastantes agravios comparativos como para que también las administraciones tuvieran un poco de mano izquierda y ceder algo a los pescadores andaluces del estrecho. Nos dividen para tenerlos separados. Estas disputas que hay regionales o de puertos, etcétera, y que el propio sector lo ha tenido durante mucho tiempo, yo creo que deberíais hacer una reflexión. Lo mismo Cádiz con Marruecos, es decir, es más sencillo, escucha, aparte de cosas, es más sencillo
que lleguéis a tener entendimientos y acuerdos, si habláis a nivel de flota, que si esto se hace a nivel más diplomático, porque las realidades en un lado y en otro son más parecidas de lo que creéis. ¿Sí? Entonces, estos diálogos, o sea, porque estos diálogos son necesarios y es algo que tenéis que hacer y que no debéis esperar a que la Junta de Andalucía o Madrid tome iniciativas de este tipo, si no lo hacéis vosotros, si no buscáis el acuerdo, si no entendéis la otra parte y que ellos entiendan la vuestra y buscáis esos acuerdos, siempre vais a estar en una situación de que el problema es del puerto vecino, del país vecino, de la otra orilla, de Canarias, del País Vasco, y es complicado, pero yo creo que tenéis que andar por ahí. Complicado no, casi imposible, porque le sigo comentando, bajo el acuerdo en Marruecos, barcos de Barbate estamos pescando en Marruecos. La cooperación con los pescadores marroquíes es excelente, no tenemos ningún tipo de problema. Al revés, cuando ellos detectan pescado nos suelen avisar y la relación es perfecta. Sin embargo, hay condiciones que nos desmarcan. Os pediría brevedad, muy breve. Hora y media. Vale, muy brevemente. Voy a hablar desde el punto de la experiencia como 25 años de pescador en Asturias, 220 o 200 días de trabajo, y que hemos retenido un porcentaje de tripulación española muy importante, ¿no? Entre la tripulación y la redera son cerca de 10 puestos de trabajo directos. Vale, soluciones inmediatas a los horarios. Es imposible, echando 70 horas semanales y con los elementos de cuotas y todo lo que hay alrededor, ponernos la maquinita de tal. Lo que sí se puede actuar son sobre los coeficientes reductores, porque tenemos menos que la mercante, etcétera, 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 ¿no? Eso sería una solución, porque si no, el miércoles tendríamos ya que dejar de trabajar. Bueno, otra solución al tema el tema, yo siempre he puesto la libreta, lo que pasa es que también yo comprendo que hay que tener cojones para coger la libreta y mirar lo que te han apuntado ahí. Lo de la carta cuenta, yo creo que es una cosa que se tiene que poner, reglar y obligar, ¿no? Ahora bien, siempre sistema a la parte, porque a los senegaleses los engañaron muchas veces con un sistema, con un sueldo fijo, y al final a la parte en los barcos de nuestra categoría y otros que he estado investigando, al final puede sacar un 10, un 15, un 20% más. El sueldo fijo en la mar es un engaño, sobre todo para costeras de Bonito, o sea, atún blanco, caballa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, un tope mínimo, por ley, vinculando al SMI que hay vigente. Tercero, como el que gestiona es el Estado español, si no tiene cuota para esa embarcación, la tienes parada, o si no, dale posibilidades de pesca. ¿Tienes caballa? No. ¿Tienes merluza? No, pues paga. Porque tú eres el responsable, como en Noruega y en Alemania, eres el responsable de la gestión del caladero. No tienes posibilidades de pesca, pues eres el responsable. Para con indemnización, no por voluntad. La formación, seguridad y todo eso, que es un auténtico desastre, porque yo tengo que enseñar a los que vienen después de 2 meses de curso, prácticamente para ser astronauta, tengo que enseñarles cómo se maneja el chaleco, los nudos, etcétera, 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 todo lo demás. ¿Por qué la Armada tiene un buque escuela y nosotros no tenemos dos barcos escuela? Tanto desguazar, que enseñen distinto tipo de artes, porque ahí también romperíamos el criterio de clase. Aquí somos, yo soy mecánico, mi hermano es el patrón porque somos hijos de. En mi puerto nada más he visto un marinero que haya escalado hasta la posición de dueño de una embarcación, y aún así socio del anterior propietario. Entonces, para romper estas condiciones necesitamos formar gente, y ahí introduciríamos el tema de género, porque si formas hasta el día de hoy yo no creo que no sé si lo haré con mi hija, si existe todavía la pesca, pero no hay nadie, las hijas de los armadores no iban a otras cosas, de rederas normalmente, o a dirigir la administración de la empresa. Entonces, estos barcos escuela, uno mediterráneo y otro el Atlántico, barcos unidades de 20 metros a 25 metros, que sean polivalentes, que puedan andar con un cerco, andar con un trasmayo, es fácil diseñar un barco de esos. Y las escuelas náutico-pesqueras llevarlas ahí, no eso que tenemos, el bodrio ese que tenemos ahí encima. Hay que ir, en mi caso, muchas veces hay que ir a una ciudad a aprender un oficio que está en las zonas rurales, pero bueno, etcétera. En este caso estaría el tema ese. Y el tema de la pesca recreativa,
Son 130.000 unidades, sin contar las lanchas, los botes, los submarinistas, etcétera, etcétera. Y no hay algún principio en Galicia de querer ponerles tal. Todo lo que se dejó libre, el caso del Oricio en Asturias, desapareció, y todo lo que se dejó, sean las lámparas o las lapas, como las llaméis, todo eso lo dejas libre y automáticamente la gente lo esquilma. Sacas sacos de 60 kilos. Entonces, todo eso tiene que estar súper regulado. Y lo del pulpo, como anécdota y termino, en efecto, tenemos lo del kilo, y es más, eso está para aguas interiores, pero nosotros, a pesar de que podemos coger 4 o 5 pulpos diarios, o uno o ninguno, aceptamos esa regulación porque a nosotros nos sigue quedando lo del medio kilo. Pero aceptamos la del kilo porque, bueno, tampoco nos parece que en ese sentido pues éramos un poco recíprocos con el tema este. Y nada más, era un poco escalar en las soluciones. Sí, yo quería comentarte un poco el tema de la regulación horaria. Yo no he manifestado que yo esté conforme con la regulación horaria ni con la obligación de firma, ni en los barcos ni en ningún sitio. Eso es una normativa, es una ley y hay que acogerla. Y no hay exclusión del sector pesquero, como no puede haber exclusión en el sector de la hostelería. Es que es lo mismo. A quien más perjudica que exista una regulación de registro horario es al trabajador, insisto. Es que a mí se me acaba una fuente de prueba extraordinaria que he tenido toda mi vida para reclamación de horas extraordinarias. Vedlo desde mi punto de vista. Donde tú ves perjuicio, yo veo oportunidad. Y como yo entro en un pleito, yo voy a por todas. Y me voy a por tu dinero. Y es que lo hago así, porque es mi trabajo. No, ahora mismo estoy hablando de horas extraordinarias. Hablo de horas extraordinarias. Si lo que yo digo es, llegad a acuerdos las partes, porque de verdad perdéis mucho dinero con esa forma de plantearlo. Un hostelero no sabe cuándo va a llenar. Y un hostelero no sabe qué filetes va a vender ese día, no lo sabe. Ni sabe si va a tener un día parroquianos en su empresa o va a estar dando comida hasta las 3 de la mañana. Es que no lo sabe tampoco. Eso no es una justificación y, como digo, yo no soy una defensora del registro horario porque creo que el registro horario está en manos de la empresa. Y el señor Tornos no va a haber en todas partes, ni siquiera es obligatorio, no sé exactamente a partir de qué número de trabajadores lo es, pero es que es tan sencillo como que las hojitas se están firmando a criterio empresarial. Y ningún trabajador, y menos de la mar, que hay mucho miedo arrastrado generacional de toda la vida, va a negarse a afirmar que a tal hora se fue a descansar. Es que eso es un absurdo. En cuanto a los cursos de prevención de riesgos laborales, creo que has hecho referencia a la formación. Pero es que eso son imposiciones por parte de la Administración. Y me hablas del sistema a la parte, que a mí me encanta que en la localidad donde tú trabajas sea rentable y la gente consiga. O en el norte. Me parece estupendo. Sí, a mí me parece fenomenal. Yo no tengo nada contra. Pero yo no tengo nada contra el sistema a la parte. Yo lo que digo es, habrá que hablar. Tendrán que sentarse y dialogar y hablar y llegar a acuerdos. En el norte será muy rentable el sistema a la parte, en el sur no lo es. En el sur no lo es. Yo no conozco, aquí hay algún marinero de Barbate por ahí detrás. Te podrá contar si en alguna ocasión ha cobrado más de 150 euros semanales. 150 euros semanales aquí y en Cancún son 600 euros al mes. Y el salario mínimo interprofesional son 900 euros al mes. Aquí no lo es. Salario mínimo garantizado, el convenio de Barbate lo recogía. No está mal, no es una mala opción, pero se tienen que sentar las partes, tiene que haber una negociación colectiva y sindicación por parte de los trabajadores. Y ojo la carta cuenta, en el sur, un segundito que estoy la abogada de Dios, espera, en el sur no hay delegados en los barcos, en Barbate no hay delegados. He llegado a la paradoja que en el... Un segundito, Luis. Sí, yo sé que el tema es muy interesante, Mira, pero es que hay gente que está esperando y tenemos que terminar. Nadie quiere. Es más, la gente no quiere.
no me parece mejor un sistema que otro. Creo que tiene que haber negociación colectiva, tiene que haberla. Tiene que haberla. Ya, tiene que haberla. allí José había pedido una palabra, pero es imposible, ya lo siento, porque ya es muy tarde y hay gente esperando y tenemos que terminar. Entonces, de todas maneras, después va a haber unos talleres que podemos seguir hablando sobre estos temas y es importante que lo hagamos porque va a haber un documento de conclusiones que queremos sacar y es importante entonces ahí que podamos extender el debate, pero ahora ya no podemos seguir por la hora. Gracias y bueno, continuamos.